Hola, mi nombre es Roxana, estamos ahorita con la abogada Kate. Hola. Hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que está pasando en la frontera con las familias que han sido separadas, entonces padres que han sido separados de sus hijos menores de edad. Sabemos que es algo que hemos escuchado mucho recientemente y queríamos hablar brevemente sobre qué es lo que está pasando y qué significa para esas familias. Entonces, si a ustedes conocen alguna familia que han sido separados por inmigración en la frontera de sus hijos, favor de llamarnos. Estamos dando consultas gratis. Estamos tratando de ayudar a los padres y a los hijos a encontrarse, porque ahorita creo que ha habido mucha dificultad haciendo eso. Antes de hablar sobre lo que está pasando, ¿nos podría explicar, abogada, qué es lo que pasaba antes de que esta nueva póliza empezó, cuando venía un padre con un hijo menor de edad? Sí, es un momento muy difícil. Anteriormente, pues, realmente desde 2007, la póliza ha sido que los que vinieron para pedir asilo, pues, la mayoría de gente que está cruzando como familias son de Centroamérica pidiendo asilo, huyendo violencia en sus países. Entonces, por años, la policía ha sido que después de como cruzar la frontera, después de ser agarrados, la familia fue como puesta en un proceso de miedo creíble. Entonces, y la mayoría de las familias fueron trasladados a centros de detención para familias. Y eso fue algo malo, en mi opinión, no era justo, pero la familia era como se quedaba junta. Entonces era normalmente como días, como 2 a 7 días en la hielera, que es un centro de detención de Border Patrol, la frontera, para procesar, y luego fueron trasladados a un centro para familias como Dili o Carnes o algo, Carnes. Y en esos centros era como necesario procesar. El proceso de asilo es tomar una entrevista de miedo creíble, donde el padre o la madre cuenta su historia para probar que ella califica para asilo. Entonces para la ley de asilo hay que probar que la persona ha sido perseguida por una razón protegida en la ley de asilo, que es su raza, religión, opinión política, nacionalidad o grupo social. Entonces, realmente puede ser difícil ganar un caso de asilo si alguien está viendo extorsión o violencia de las bandillas, pero hay argumentos, depende del caso y los detalles en el caso. Lo que ha pasado es que en las últimas 2 semanas, hace 2 semanas solamente, la administración de Trump anunció que ellos iban a cambiar la póliza, que todos que están cruzando la frontera sin permiso, los padres van a recibir cargos criminales por haber cruzado sin permiso. Entonces es la diferencia. Los que vienen al puente para pedir asilo, pues realmente es difícil, porque los oficiales de Border Patrol a veces dicen: no voy a permitir una entrada, usted no puede aplicar para asilo. Pero entonces la mayoría de familias y personas pidiendo asilo decidieron cruzar la frontera. Ahora es muy diferente. Los que vienen al puente quizás no van a poder aplicar por el tratamiento de Border Patrol. Ellos quizás van a rechazar la gente y decir: no estamos aceptando solicitudes de asilo. Pero es muy importante ahora que todos sepan que los que cruzan la frontera y son agarrados, no importa si están con sus hijos o no, van a recibir cargos criminales por cruzar sin permiso, y ellos están quitando los niños desde como meses o semanas de edad. Entonces es horrible, completamente horrible lo que está pasando, y es muy muy difícil. Y ahora estamos tratando de ayudar a la gente en encontrarse, como los padres y los hijos. Entonces hay gente trabajando en la frontera, tratando de ir a las cortes de los padres y ayudarles a encontrar sus hijos. Y eso es algo que en nuestra oficina estamos tratando de hacer, y todo ese trabajo es como sin cobrar, porque ese es un momento muy muy difícil para inmigrantes, y estamos tratando de ayudar a esa gente en como reunir.
esas familias. So. Entonces, esto solamente empezó a pasar hace 2 semanas. Es posible de que gente venga a pedir asilo sin tener que cruzar por el río o por la frontera, pero hay posibilidad de ser negados y ni siquiera... Sí, la ley dice que todos tienen derecho de venir y pedir asilo. Es un acuerdo entre nuestro país y otros países, pero realmente estamos hablando de agentes de Border Patrol y ellos a veces dicen que no va a aceptar una solicitud para asilo y si alguien viene al puente ellos dicen no, usted no tiene visa, no tiene permiso de estar aquí, váyase. Pero hay que decir, tengo derecho de pedir asilo, tengo miedo de regresar a mi país y necesito una entrevista de miedo creíble. Y ahora la policía es solo separar a las familias que han cruzado sin permiso. Entonces, si alguien está intentado o intenta, ¿cómo se dice? Intenta. En pedir asilo, la familia debe venir junto y presentarse en el puente y nadie debe estar cruzando, especialmente las familias, porque ellos van a quitar los niños. Eso realmente está pasando desde mayo, 1 de mayo, como unos 600 familias han sido separados. Eso realmente está pasando y hay niños de como semanas solos en los refugios para niños y las madres como en cárceles. Entonces ese es el momento más difícil en mi experiencia en el mundo de inmigración. Entonces ahora todos que tienen planes de venir y pedir asilo deben saber que no deben cruzar sin permiso porque van a quitar los niños. Y estamos escuchando también que las entrevistas de miedo creíble y las fianzas también han cambiado un poquito las pólizas o se han puesto más difíciles las cosas. Sí, eso fue como el año pasado, es uno de los como las reglas que cambiaron a President Trump. Es un poco más difícil pasar la entrevista de miedo creíble, pero hay organizaciones que están dando representación sin cobrar en los centros de detención para familias. Entonces, si tiene planes de pedir asilo y viene y presentarse al puente y llega a un centro de detención, debe ir a las reuniones con los abogados porque ellos están dando ayuda a la gente en prepararse para la entrevista de miedo creíble. Pero es muy importante para los que están pidiendo asilo que entiendan la ley de asilo y que pueden contar su historia y la historia está como claro y la persona puede probar que ha sido perseguido por una razón protegida, por ejemplo violencia doméstica o algo así. Okay. We have a question. Una pregunta. What if my husband's in Spanish? Okay, una pregunta de María: si mi esposo está en México y no tiene deportaciones, pero ha sido en custodia de inmigración, no entiendo cómo una persona puede ser en custodia de inmigración y estar afuera del país y no tener deportaciones. Entonces necesito un poco más información, María, de su esposo. Podemos hablar más, pero en público no es necesario. Usted puede llamar a nuestra oficina. Es al área 512-361-5885, ¿cierto? Sí. Ajá. Entonces pueden llamar a nuestra oficina y podemos contestar su pregunta sobre su familia. Again, our number is 512-361-5885. And Maria, you'll be speaking to me and I can try to answer any questions or get as much information to Lo answer siento, your ya sé, porque questions. la pregunta, your question is in English, so sorry. We should just talk more about your husband's situation and we can try to help you. Thank you. Entonces, no sé si hay algo más que esté pasando. Estamos dando consultas gratis a las familias que han sido separados de sus hijos. Queremos ayudar a encontrar, reunir a los padres e hijos o tan siquiera dar un poco de paz a las familias que sepan dónde están sus hijos. Sí. Lo que está pasando es injusto y estamos tratando de hacer todo lo posible para ayudar. Cualquier pregunta nos pueden llamar. ¿Algo más? No, pero sí, hay mucha gente que quiere ayudar a las personas separadas. Hay una protesta hoy, el 1 de junio, a las
4:30 de la tarde en Republic Square Park en Austin. Hay protestas en todo el país hoy en la tarde. También si quiere hacer una donación, ¿cómo se dice? Una donación a una organización que está haciendo mucho trabajo bueno ahora, se llama Raíces, y ellos tienen un bond fund donde puede dar dinero que va a ser pasado directamente a madres que han sido separadas de sus hijos. Entonces eso es algo que pueden hacer. Pueden compartir este video. Pueden llamar a sus miembros de Congreso para decir que esa póliza no es justa, es horrible y no deben separar esas familias en la frontera. Pero gracias por su atención, por ayudarnos en cómo compartir esa información. Y la semana que viene vamos a estar hablando de casos de inmigración, pero esa póliza, en mi opinión, es una emergencia porque hay niños que no tienen sus madres y sus padres. Queríamos enfocar en eso. Entonces, si podemos ayudar a una persona que ha sido separada de su hijo, un familiar de una persona separada, por favor llámenos y queremos ayudarles. Muchas gracias y que tengan buenas tardes. Adiós. Quizás nos vemos en la protesta.